Muy buenos días a todos los que nos siguen por este medio de transmisión, por esta señal de TV del Lago, Encuentro Informativo, y por este canal 7.2 de México en línea, televisión abierta. Les damos los muy buenos días, esperando pues nos brinden un poco de su atención en este día, en este horario que pues se nos atrasó un poquito la señal. Pero vamos a continuar porque la palabra de Dios realmente no se debe detener por ninguna situación ni ninguna circunstancia, porque la palabra de Dios es lo primero que debe de existir en nuestra vida y en nuestro corazón. Y hoy le damos gracias a Dios por ese tiempo y esta oportunidad que nos da de hablar su palabra. Y como siempre lo he dicho, es para mí un gusto y un honor hablar algo de Dios, porque realmente las cosas de Dios son algo hermoso que debe de haber en cada corazón. Es algo que nos mueve en este mundo a tratar de ser mejores, aunque pues la carne también pues tiene sus luchas, y este mundo junto con ella, aunados los dos, son una fuerza poderosa para que esta palabra de Dios pues habite en nuestro corazón, porque hablar la palabra de Dios es una cosa muy, hasta cierto punto es muy difícil, porque cuando un corazón no está capacitado para esas cosas, es difícil hablar la palabra de Dios. Y es un gran peso que nos causa esa palabra en nuestro corazón, porque realmente pues el que no lo entienda pues no lo sabe, lo desconoce totalmente. Pero la palabra de Dios no es tan simple como se ve. Es por eso que el mundo pues prefiere andar en una religión y prefiere tomar las cosas de Dios a su manera, muy humana, muy personal. Y pues es una situación en que el ser humano pues se mueve, pues es que realmente las cosas de Dios, de veras que sí causan muchas cosas, causan confrontaciones, causan odios, causan división, causan todo eso. Aunque sea palabra de Dios, todo eso causa en el ser humano la palabra de Dios, cuando realmente esa palabra de Dios se tiene que seguir en espíritu y en verdad. La palabra de Dios es como un gran peso en el corazón de la persona, porque pues Dios por algo nos eligió, algo ha de haber visto en nosotros que pues nos tomó cuando realmente pues nosotros no estábamos capacitados para eso, porque pues el mundo nos tenía en sus manos, el enemigo nos tenía en sus garras, aprisionados como con cadenas, para no acercarnos ni conocer a Dios. Y pues hoy vemos que la sociedad igual, pues por todos los medios, niegan la existencia de Dios y de Jesucristo. Lo niegan totalmente, porque el ser humano prefiere hoy día seguir una religión, prefiere seguir una costumbre, una tradición, prefiere seguir el mandamiento de hombre, prefiere seguir todo lo que el hombre le impone. Y esa es una forma de seguir a Dios del mundo. Por eso a Dios nunca se le toma en cuenta. Al verdadero Dios que hizo este cielo y esta tierra, y que nos formó a nosotros dentro del vientre de nuestra madre, pues no se toma en cuenta, porque pues tomar en cuenta a Dios de esa manera pues es difícil muchas veces de entender, y sobre todo de sobrellevar esa palabra de Dios en nuestro corazón, porque la palabra de Dios realmente, como es un gran peso para el ser humano, y es difícil de llevar a través de su vida, porque este mundo pues tiene en control total al ser humano,
las costumbres, la religión, las variadas religiones que hay. Pues son formas que ha hecho el hombre para sujetarse a sí mismo y no tenerlo sujeto a lo que dice Dios, pues por medio de su palabra, sino tenerlo sujeto a una religión, a una costumbre, a una tradición. Por eso es que el ser humano, como ser humano, pues nunca cambia. Podrá ir a misa, podrá confesarse, podrá hacer todo lo que el hombre hace, pero nunca pone a Dios por delante. Siempre ese Dios que el mundo cree amar es un Dios fantasioso, no es un Dios verdadero. ¿Por qué? Porque el ser humano confía más en las imágenes, confía más en los santos, confía más en sí mismo, en su propio intelecto, en su propia capacidad de entendimiento. En todo eso pone el ser humano su confianza supuestamente en Dios, pero nunca pone a Dios por delante. Siempre hay un intermediario que puede ser algo natural, algo hecho por las propias manos de un ser pecador. Así es que de esa forma es como se mueve el mundo. Por eso, pues, cuando nosotros entramos al conocimiento verdadero de la palabra de Dios, pues es que nos hacemos enemigos del propio ser humano y muchas veces de la misma familia, porque pues ya no se comparten los mismos pensamientos, ya no se comparten las mismas ideas de lo que es un Dios verdadero, sino que actualmente y desde siempre la palabra de Dios ha sido una forma de corregir al ser humano. Y el ser humano pues nunca se ha dejado gobernar de nadie, siempre ha hecho su voluntad. Por eso cuando entramos a un conocimiento de la palabra de Dios verdaderamente como es, sin religión, sin intermediarios de esto y del otro, pues claro que nos convertimos en enemigos del hombre, del mundo y del enemigo sobre todo, porque el enemigo es el que impone todas esas cosas en el corazón del ser humano, de creer que está amando a un Dios, cuando verdaderamente ama todo lo contrario, ama todo lo que el hombre hace, todo lo que el hombre dice, todo lo que el mundo quiere. Y esa es una forma de caminar supuestamente en Dios. Por eso es que cuando uno no comparte ya esas ideas, el ser humano te empieza a desechar, te empieza a ver como su enemigo, como que tú ya no eres amoroso, como que se ve que tú ya no compartes sus mismos gustos, sus mismas alegrías del mundo. Y de alguna forma, como que nos hacemos, pues, hay una división entre lo bueno y lo malo, porque dice la palabra de Dios, ¿qué semejanza hay entre las tinieblas y la luz? ¿O qué comparación podemos nosotros decir? Que, por ejemplo, yo digo creer en Dios, pero sigo la misma corriente del mundo, sigo haciendo lo mismo que el mundo, sigo pensando lo mismo que el mundo. Pues entonces está pues la diferencia de creer en un Dios supuestamente el verdadero. Y el mundo cuando ve que nosotros de alguna manera hemos cambiado nuestra orientación del pensamiento hacia un Dios verdadero, el mundo no le parece, el mundo se enoja, nos dice que somos esto, que somos lo otro. ¿Y por qué? Porque pues ya no compartimos los mismos gustos, las mismas alegrías que de este mundo. Por eso es que es fácil, pues, mejor meterse a una religión para decir que creo y amo a Dios cuando también estoy amando al mundo, estoy amando las cosas del pecado, estoy amando las cosas del mundo. Entonces, pues, hay una gran diferencia entre creer en Dios y creer en una religión. Porque ahorita el ser humano piensa que metiéndose a una religión
ya está bien ante Dios. Piensa el ser humano que con hacer esto y lo otro de cualquier clase de obras, piensa que de esa manera va a ganar su salvación. Y pues como decimos, la lógica de Dios no es la lógica del ser humano, ni la lógica del mundo. La ideología del mundo es diferente a lo que es Dios. Y el ser humano pues realmente se mueve bajo su propia ideología. Se ha hecho un Dios conforme a su propio gusto. ¿Por qué? Porque amar al verdadero Dios significa obediencia, significa una disciplina, significa dejar de hacer muchas cosas. Y realmente al mundo, pues, el mundo es muy tentativo. Tiene muchas cosas para atraer al ser humano. Entonces, pues, vemos que la sociedad, pues, por medio de ahorita la tecnología, por medio de tanta religión que hay, que dicen que el amar a Dios verdaderamente está uno mal, que está uno equivocado, que es algo raro creer en el verdadero Dios. ¿Por qué? Porque ya no hace uno lo mismo que los que no conocen a Dios. Porque hace uno algo diferente que hacen los que son religiosos. Es pues como luchar contra un gigante. Es como luchar contra el mundo. Y realmente eso es pesado. Es pesado. Porque muchas veces no se ven los resultados. Y aquel Dios todopoderoso, aunque los podemos tener enfrente de nuestros ojos, no lo vemos. Preferimos ver lo que el hombre nos impone. Preferimos ver lo que la religión nos impone. Y le hacemos más caso a la religión, al hombre, que a Dios. Y defendemos con capa y espada la religión que profesamos, que supuestamente nos enseñaron, nos inculcaron. Entonces, ¿a quién se le está haciendo caso? Pues al hombre y no a Dios. Porque realmente conocer a Dios significa conocer su palabra. Y conocer a Dios significa que yo tengo un espíritu que me va a traer revelación, conocimiento y entendimiento. Ese espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros. Ese espíritu de Dios es el que nos revela la verdad, que estamos en la verdad. Pero el mundo, como anda en una religión, pues no utiliza esa herramienta que es el Espíritu Santo. Por eso es que anda todo confundido, por eso cree que haciendo esto, que haciendo lo otro, ya esto es conocer a Dios. Pues anda en su propio pensamiento, en su propia inteligencia humana, creyendo que eso es Dios. Pero Dios es algo tan diferente que a como el mundo lo ve. Y eso significa pues que nos echemos encima aún a nuestra propia familia, a nuestros propios hijos, a nuestra propia esposa y a todos en general. Porque la sociedad, cuando no conoce a Dios, pues ni se le arriman, ni interés les causa la palabra de Dios. Pero no fuera algo religioso, algo hecho por el hombre, algo hecho por el mundo, porque allí se junta mucho la gente. ¿Por qué? Porque las cosas del mundo son atractivas, las cosas del mundo son alegría, pero en cambio las cosas de Dios no son eso. No es una alegría corporal, no es una alegría física de la carne, del cuerpo, es una alegría espiritual. Es una alegría dentro de nuestro corazón. Y la alegría de la carne pues es andar en esto y en lo otro. Y creyendo que de esa forma amamos a Dios. Cuando en realidad pues
estamos muy lejos de conocer de Dios. Aquí les quiero leer para ir al contexto de esta palabra que dice, vamos a leerle en Salmos. En Salmos 14:1 nos dice la palabra de Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Se dan cuenta que para el mundo secular, no se cree en Dios, no usan el nombre de Dios, mucho menos el nombre de Jesucristo. Usarán una religión, usarán un santo, una imagen, pero nunca utilizan el nombre de Dios, para nada. Ni lo ven como su creador, ni lo ven como su proveedor, ni lo ven como que por Él tenemos la vida, ni lo ven como que por Él existimos y tenemos lo que tenemos. No, la vista no se pone en eso. La vista se pone en todo lo que el hombre nos ha enseñado, en todo lo que el mundo nos ha inculcado, en eso se pone la mirada, pero nunca en Dios. Nunca. Por eso es que al hombre pues le conviene pues andar en una religión, porque podrá traer el nombre de Dios en su boca, pero en su corazón ni en cuenta. Ese corazón está vacío sin Dios y sin Jesucristo, el dador de vida. Y el hombre pues se conforma con una religión. ¿Para qué? Pues para hacer todo lo que le venga en gana, para hacer cosas que ni siquiera son bíblicas, ni siquiera las dijo Dios y ya las hacen. ¿Por qué? Porque pues estar en obediencia bajo la palabra de Dios, pues es sacrificio. Es un gran sacrificio de veras andar en las cosas de Dios. Porque como la palabra dice, el que me quiera seguir, niéguese a sí mismo, a todos sus pensamientos, a todo lo que él cree, y sígame. Tome su cruz y sígame. Y ustedes creen que ir por la vida cargando una cruz, un peso de obediencia, ¿ustedes creen que es fácil? Es difícil para aquellos que realmente andan en una religión, andan en una costumbre de sí mismos, porque el ser humano todo lo hace por costumbre, no lo hace por obediencia ni lo hace por amor a Dios, lo hace por costumbre y por tradición y por conveniencia y porque así le conviene y porque muchas veces utiliza el nombre de Dios para ganancias, para poder hacer todo lo que quiera, andar en absoluta libertad de hacer todo lo que quiera. ¿Por qué? Porque estar con Dios pues es obediencia. Y ahorita en la actualidad, ¿quién quiere obedecer? Si no obedecemos muchas veces a los que vemos, a nuestra autoridad, que son nuestros padres, a nuestra autoridad principal, que es Dios, no le obedecemos. ¿Cómo vamos a poder nosotros ser personas obedientes? Pues es que la desobediencia pues es la causa del pecado y es la causa de la muerte espiritual y física, pero primeramente espiritual, porque Dios es espíritu y cuando ese espíritu está muerto en nosotros, pues qué bueno puede hacer el cuerpo, más que andar en este mundo de alegrías, en este mundo de desobediencia, en este mundo de compromisos con el propio hombre, con el propio mundo. ¿Qué podemos nosotros hacer de bueno?
sin ese espíritu vivo en nuestro corazón. ¿Qué de bueno podemos hacer nosotros? Les quiero leer aquí en otro texto. Pues es importante pues entender que, y créanme que Dios no es malo. Dios es bueno y misericordioso y nos tiene paciencia. Y Dios no nos quita el tiempo, como dice mucha gente. Para todo podremos tener tiempo y de sobra, mucho tiempo para todo. Pero para Dios no hay ni un segundo ni un minuto de nuestro tiempo. Después de que Dios nos da la vida para vivir, a Dios no le queremos dar ni un minuto de nuestro tiempo. Ni reflexionar, ni meditar, ni darle gracias. ¿Cómo es Dios tan bueno? Que muchas veces nos tiene llenos de salud, llenos de vida, llenos de comodidades, llenos de todo. Y ni así levantamos los ojos al cielo para darle gracias. Pero ese es Dios, ese es el verdadero Dios. El verdadero Dios no es lo que el mundo dice. El verdadero Dios es el que nosotros debemos de tener en consideración, de que es el único que nos va a llevar a una vida mejor. En Romanos 1:22 nos dice la palabra de Dios: profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Cómo vemos al mundo ahorita? Lo vemos que en redes sociales, en todos los medios digitales, en todas las religiones, en todo el mundo. El hombre cree saber más que Dios. Y el hombre cree que él tiene el conocimiento de lo que es Dios. Que si algo no le gusta, pues nomás decir, ¿sabe? Esto no es de Dios. Y le acomodan a su manera todo lo que es de Dios. Y créanlo que a Dios nunca por 1000 vidas que tuviéramos, nunca lo vamos a poder conocer, porque Dios es infinito. Sus misterios y grandezas son infinitos y ningún ser mortal puede decir que conoce a Dios. Y se preguntarán entonces, usted o tú, ¿por qué dices que conoces a Dios? Pues yo, igual que todos, conocí a Dios a mi manera, en una forma religiosa. En una forma religiosa que pues me permitía hacer toda clase de pecados y vivir como yo quería. Pero eso sí, traía una religión por delante. Una vestidura nada más por encima de religiosidad, pero mi corazón estaba muerto y vacío sin Dios. Entonces, para decir que conozco a Dios, primeramente es porque debo sentirlo en mi corazón. Segundo, es conocerlo por medio de su palabra, no por medio de una religión, no por medio de lo que me diga el mundo, no por medio de lo que me diga el hombre, sino por medio de su palabra. Y tercero, conocerlo por la revelación de su Espíritu Santo, porque el Espíritu es la que nos lleva a toda verdad. El Espíritu es la que nos dice si estamos en la verdad o estamos en la mentira. Y el mundo pues no utiliza el Espíritu, por eso es que prefiere andar en una religión. Porque si anduviera, cuando un hombre anda o una mujer anda guiado por el Espíritu, enseguida puede ver y darse cuenta que el mundo vive engañado, que el mundo vive confundido, que el hombre vive sujeto al enemigo. Y es por eso que debemos de ser guiados por el Espíritu de Dios, por su palabra y por ese sentir que Él mete en nuestro corazón.
en nuestra mente para decir, ahora sí conozco a Dios, porque lo siento. Sentir a Dios es como este aire que me pega, que lo siento, pero no lo veo. Es como agarrar la electricidad, no la veo, pero sí la siento. Así es Dios. Dios se tiene que sentir en el corazón para que haya un cambio de pensamiento, de conducta y de obediencia a Dios. Como dije, pues, el hombre se cree sabio. Y cuando se siente sabio, pues se hace necio a sí mismo. ¿Por qué? Porque su sabiduría lo lleva a creer todo lo que él piensa, todo lo que él cree, desconociendo totalmente la voz de Dios, que es su espíritu, desconociendo totalmente su palabra. ¿Cómo puede decir que conoce a Dios cuando ni siquiera conoce ni lo que es la Biblia? Ni siquiera lo siente en su corazón. ¿Cómo puede decir que conoce a Dios? Pues conocerá una religión impuesta por el propio hombre pecador, pero no por Dios. Sabemos que la sabiduría humana es limitada y no puede comprender las cosas de Dios. La necedad de la sabiduría humana es necedad ante los ojos de Dios, porque no pueden entender las cosas espirituales. La sabiduría de Dios es infinita y perfecta y no puede ser comprendida por la sabiduría humana. La fe es la clave para entender la sabiduría de Dios, porque la fe nos permite ver las cosas desde las perspectivas de Dios, no bajo las perspectivas del hombre, ni del mundo, ni mucho menos de Satanás. La autosuficiencia es un obstáculo para la verdad, para la verdadera sabiduría, porque nos hace creer que podemos entender las cosas por nosotros mismos. La humildad es la clave para recibir la sabiduría de Dios, porque nos hace reconocer nuestra necesidad de Él. Es importante entender que no podemos nosotros guiarnos por nosotros mismos. Nosotros mismos no podemos conocer a Dios por nuestra propia capacidad. Nosotros mismos no podemos entender a Dios si andamos en una forma carnal ni humana. Tenemos que usar esa herramienta que Dios nos da, el Espíritu. Solamente andando en una forma espiritual podremos conocer lo que verdaderamente es Dios. En Mateo 15:9, Jesús nos dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Fíjense, de esta forma es como se maneja el mundo, pensando que conocen a Dios siguiendo los mandamientos del mundo y los mandamientos del propio hombre. Por eso, pues, ante esa perspectiva, pues el hombre anda bien contento. ¿Qué poder puede tener la palabra de Dios en un ser pecador? En un ser que anda en una forma religiosa, en una forma humana. Pues ninguna. Para que Dios haga efecto, su palabra haga efecto en nuestro corazón, tiene que estar en una forma espiritual y ser recibida de igual manera en nuestro corazón, de una forma espiritual, no una forma humana. De una forma humana sería recibirlo en una forma religiosa nada más, impuesta por el propio hombre. La tradición de los hombres es insuficiente para salvarnos, porque no se basa en la palabra de Dios. La tradición de los hombres puede ser engañosa porque puede hacernos creer que estamos haciendo lo correcto cuando en realidad estamos siguiendo a los hombres. La palabra de Dios es la verdad y es la única autoridad en nuestra vida.
La palabra de Dios es la guía para nuestra vida y nos muestra el camino correcto. La hipocresía es un peligro porque nos hace creer que estamos haciendo lo correcto cuando en realidad estamos siguiendo a los hombres y al mundo y al enemigo, agradándole a todo eso, menos a Dios. La sinceridad es la clave para evitar la hipocresía porque nos hace reconocer nuestra necesidad de la palabra de Dios. Como reflexión podemos hacernos esta pregunta: ¿qué estamos siguiendo realmente en nuestra vida? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Estamos siguiendo la tradición del mundo, la tradición del hombre, o estamos siguiendo a Dios? Porque acuérdense que Dios es una oportunidad de vida y de salvación. ¿Qué pasa si Dios nos llama en este instante sin conocer de Dios? Pues el mundo, como pues vive engañado por el propio enemigo, por el propio hombre, por el propio mundo, pues dicen, pues ya muriendo, ya, hasta allí se acaba todo. Y ya nos olvidamos de todo, pero qué equivocado pues estamos, porque pues es cuando verdaderamente empieza todo en nuestra vida. Y no para una vida de unos cuantos años, sino para toda una eternidad. Estar bajo la sombra de Dios o estar bajo el fuego eterno del enemigo. Y lo vamos a estar sintiendo como estando en vida, porque en Dios vamos a tener una nueva vida. Y pues con el enemigo pues también una vida eterna de sufrimiento y dolor en ese lago de fuego, que pues para el mundo esto es locura, pues, que para el mundo esto es algo que es falso y mentira. Por eso pues es que nos critican y nos llaman de todo. ¿Por qué? Porque pues al mundo no le conviene conocer la verdad, al diablo no le conviene que el ser humano conozca la verdad, porque pues va contra sus principios, va contra su garantía de estar bien en este mundo. ¿A qué ser humano que anda en el pecado, que anda en el libertinaje de hacer todo lo que quiera, le va a convenir creer esto? Pues no, pues creer en Dios en esa manera sería pues que dejara todo lo que anda haciendo para entrar bajo la obediencia de Dios. Y pues, ¿quién va a querer dejar lo bonito de este mundo? ¿Quién va a dejar de andarse divirtiendo? ¿Quién va a dejar de andar haciendo esto y lo otro? ¿Quién? Pero con el Espíritu podremos hacer eso y más. Pues hoy pues decimos que hoy todo lo que se diga de Dios, pues para el mundo pues es una locura. Y es motivo de burla y de violencia y odio en lugar de paz y amor. Por eso, si en el hombre hubiera obediencia a Dios, ¿ustedes creen que habría tanta violencia en el mundo? ¿Habría tanta cosa mala que hay? Si el hombre anduviera bajo obediencia a Dios. Pero como anda en una religiosidad, les garantizo y les puedo asegurar que todas esas personas que hacen daño, que asesinan, que secuestran, que hacen toda clase de maldad, pues también pueden ir a misa. También pueden, pues muchas veces hasta hablar de Dios. Pero en una forma religiosa, que hablar de eso pues no les causa ningún sentir en su corazón. Por eso siguen igual, porque nada más usan el nombre de la boca, como dijimos, se usa el nombre de Dios de la boca para afuera,
pero realmente no lo sienten, porque si lo sintieran en su corazón, hubiera de haber un cambio. Pues como decimos, la palabra de Dios pues implica todo esto, que haya todo esto. Violencia y odio en aquel donde no habita Dios en su corazón. Donde hoy todo se le imita al pecado y a Satanás, pero nunca se quiere imitar ni se quiere obedecer a Dios. Imitar las cosas de Dios verdaderamente para el ser humano prefiere tener una religión, prefiere tener toda clase de cosas en su corazón que tener a Dios. Hoy el hombre ve todo basado en su propio entendimiento y en su inteligencia humana, y se siente Dios al pensar que Él sabe más que su Creador. Hoy no se usa el conocimiento y la vida para ver y entender lo bueno, sino se usa para negar a Dios y maldecir su nombre, porque el hombre solo usa su carne pecadora, pero nunca su espíritu que Dios puso en su vida y en su corazón. Hoy todo es egoísmo y orgullo y falta de fe en lo bueno por la ambición de poder y de riquezas temporales que no traen amor ni felicidad, sino odios y violencia y ambición que acaban con la vida, y viene la muerte, perdiendo así lo más valioso, que es haber tenido el mejor regalo, que es la vida y la salvación en nuestras manos, pero por desobediencia pues no lo sabemos apreciar. Y hoy la tecnología pues juega un papel muy importante en esto, porque la inteligencia artificial, la tecnología está saturando la mente del ser humano de todo lo malo, menos de lo bueno. Ahorita podremos decir que estamos bien conectados con la sociedad por medio de las redes sociales, que podemos estar bien conectados con todo el mundo, pero bien desconectados con Dios dentro de nuestro corazón. Y hoy día, ¿a quién se le hace más caso? ¿A un aparato que a Dios? Se le hace más caso a lo que dice el hombre que a lo que dice Dios. Entonces estamos pues en una forma muy peligrosa. Vamos a ver unos textos para ir al contexto de todo esto. Vamos a ver en Hebreos 12. En Hebreos 12:6 nos dice la palabra de Dios: porque el Señor ama y disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y hoy vemos que tener en disciplina a la sociedad, al mundo, a la familia, a los hijos, no, es algo terrible. Es algo terrible. Lo ven como algo malo. Algo muy malo lo ven. La disciplina que un gobierno, una sociedad, un padre de familia quiera imponer contra los demás. Lo ven como algo malo y feo. Y se levantan contra toda autoridad puesta por Dios. Se levantan contra toda autoridad de Dios. ¿Por qué? Pues, pero sí, pues podrán hablar de Dios, pero fíjense, ¿cómo obedecer a Dios? Pues no.
todo causa odio y coraje, esa disciplina que Dios quiere que tengamos como hijos de Dios. Y al ser humano, a la sociedad, al mundo y a nuestros hijos, pues esa disciplina no les gusta, lo ven mal, que nos maldicen, que nos acusan, que pisotean toda autoridad que un padre pueda poner en esa familia. ¿Por qué? Pues porque vivimos pues en desobediencia e indisciplina, y las cosas de Dios pues son difíciles de obedecer. Por eso es que ante esa gran pues gran peso de obedecer a esa autoridad, pues el diablo ahí es donde se aprovecha para hacernos hacer lo que él quiere y no lo que Dios dice. Esa es una forma del diablo atacar la juventud, atacar la sociedad, atacar el gobierno, atacar el mundo. Porque al diablo no le conviene que obedezcamos a Dios. Al diablo le conviene que lo obedezcamos a él, haciendo todo lo que nos pone enfrente. Pues ¿cuándo vamos a poder así? Vamos a ver en Primera de Pedro 2:6. Primera de Pedro 2:6 dice: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. En quien creyere en esa piedra, en esa roca que es Jesucristo. Para vosotros pues, que los que creéis es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Fíjense cómo esa palabra bendita de Dios, cuando no la obedecemos en una forma espiritual, no, pues nos confronta unos con otros. En una forma religiosa, ¿no? No, pues no. En una forma religiosa, al contrario, abrazamos al pecado y decimos abrazar a Dios. Pero en una forma espiritual, esa piedra provoca odios y enojos. ¿Y por qué? Porque tropiezan en esa palabra de Dios, en esa obediencia de Dios. Y pues ahí es cuando el ser humano, pues, no le va a gustar. Dice aquí mismo dice, en el versículo 9 dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo que no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia, ya somos servidores de Dios. En otros tiempos que andábamos en la oscuridad, que andábamos en las tinieblas, pero Dios nos llamó a su luz admirable para servirle a Él. Mas vosotros sois linaje escogido. Nosotros somos linaje escogido por Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para Él, para que anunciemos su palabra al mundo y a todos, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjese, no somos cualquier cosa. No somos cualquier cosa para Dios, somos algo adquirido por Él, nación santa para Él, pueblo adquirido para Dios,
somos real sacerdocio, somos nación santa. Pero muchas veces, ¿saben lo que pasa? Que esto muchas veces ni nosotros nos la creemos. Cuando Dios nos lo está diciendo, muchas veces si nosotros mismos no nos la creemos, imagínense nuestra familia. ¿Ustedes creen que nuestra familia nos va a mirar como sacerdocio santo? ¿Creen que nos va a mirar como una nación escogida por Dios? ¿Creen que nos va a mirar como que Dios nos llamó para predicar su palabra? Pues no, nos va a juzgar, nos va a criticar, nos va a maldecir. Pues, ¿por qué? Porque ¿quién va a creerse eso? Pero Dios lo está diciendo. Así es que el primero que lo tengo que creer soy yo. Aunque pues para mi familia, aunque para mi familia ni siquiera por su mente sea algo. Para mi familia puedo ser el peor de todos. Que nunca supo darle algo bueno. Y pues en realidad a lo mejor tienen razón, pues. ¿Por qué? Porque antes pues andaba en la oscuridad, andaba en las tinieblas, pero ahora por pura misericordia que Dios nos llamó, por pura misericordia a su luz admirable, que en otro tiempo no éramos su pueblo, que en otro tiempo andábamos en tinieblas, ahora nos llama a su luz. Ahora somos su pueblo, su nación santa. Somos un linaje escogido por Él. Somos un real sacerdocio. Somos una nación santa para Dios. ¿Ustedes creen que esto lo va a ver nuestra familia? ¿Lo va a ver la sociedad? ¿Lo va a ver la gente que nos ve? Pues no, porque andan en una religión. Andan en su propio entendimiento de lo que es Dios. Porque lo que es Dios verdaderamente lo desconocen totalmente, por eso nos juzgan, por eso ni en cuenta nos toman, por eso ni alaban lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque pues no saben apreciar las cosas de Dios, saben apreciar las cosas del mundo, eso sí, todo lo que hace el mundo, eso sí lo aprecian y lo alaban y lo aman, pero las cosas de Dios lo desechan. Pues como desecharon pues esta roca que es Jesucristo. Dice, para vosotros pues los que creéis es precioso, pero para los que no creen ha venido a ser piedra de tropiezo y roca que hace caer. Por eso es muy importante andar en una forma espiritual. En una forma espiritual para entender esta palabra. Porque si no, Dios nos da una oportunidad. Y a lo mejor pues Dios de alguna manera nos escogió siendo pecadores. Nos escogió a nosotros como padres pues para tal vez para dar en el último momento tal vez un ejemplo bueno, tal vez para que como padres pues en el último momento demos un consejo, demos una palabra de Dios, pero muchas veces pues esto no lo aprecian. Eso en lugar de apreciarlo les causa enojo, les causa enfado, les causa intolerancia, les causa como que uno ya y es uno que ha caído en la religiosidad, ya ha caído en los extremos que ya no, que piensan que porque uno ya no comparte sus mismas ideas, comparte sus mismos gustos, ya uno no los ama, pero es al contrario. Si yo cambié o si Dios me cambió, es para que por medio de mí cambiaran mis hijos, cambiara mi familia, cambiara la gente a la que me oye predicar la palabra. Porque es Dios el que está sembrando esa palabra en cada corazón, no soy yo.
Yo solamente yo soy un intermediario entre Dios y los hombres. Yo solo soy una vasija usada por Dios. Yo solamente soy alguien que Dios usa para hablar su palabra. No es a mí a quien deben de oír, es a Dios por medio de su palabra que de mi boca sale y de mi corazón. Así es que el confrontamiento no tiene que ser conmigo, tiene que ser con el propio pecado que habita en el corazón de cada persona. No es conmigo. Yo también tal vez sea pecador, y soy pecador, porque yo no me considero bueno, yo no me considero justo ni un santo. Lo que sí me considero es que Dios me ha llamado por algo para hablar su palabra. Porque en otros tiempos no era pueblo de Dios, pero ahora habéis alcanzado la misericordia de Dios para hablar su palabra. Vamos a ver aquí en segunda de Pedro. En primera, vemos cómo pues la autoridad de Dios siempre va a traer consecuencias a nuestra vida. Pues hoy, pues es para mí un gusto hablar la palabra de Dios. En una forma espiritual me causa mucho gusto y gozo en mi corazón. Pero también el diablo está trabajando en mi corazón, está trabajando en mi mente, está trabajando en mi ser, porque muchas veces el enemigo me pone harto desánimo, me pone hartas cargas, me pone harto peso, que siento que a veces ya no puedo. Me pone muchos obstáculos para poder hablar yo la palabra de Dios así de una forma tranquila, sino que el diablo está queriéndome detener para que yo decaiga en desánimo, decaiga en decir que ya no puedo. Porque llevar la palabra de Dios como se debe de llevar es un gran peso. Es un gran peso para el ser humano que realmente tiene ese sentir en su corazón. Es un peso enorme quedar mal con Dios, no con el hombre, porque yo como pecador y contra los demás seres pecadores, pues no pasa nada, pero ya quedar mal con Dios es una gran responsabilidad y es un gran peso para nosotros. Por eso es que tenemos que valorar esta palabra de Dios y darle gracias a Dios, porque pues es una oportunidad y porque no sabemos en qué momento Dios nos vaya a llamar, a veces tal vez cuando más confiados estemos, y no sabemos realmente, no sabemos qué vaya a pasar de aquí al rato, o de aquí a mañana, o de aquí a una semana, no sabemos. Entonces hoy los bendigo en el nombre de Jesucristo y les doy las gracias pues a todos aquellos que nos siguen por esta señal de TV del Lago Encuentro Informativo y por esta señal de televisión 7.2 México en línea. Y pues no queda más que bendecirlos y desearles que se la pasen bien este inicio de semana. Y primeramente para de hoy en 8 aquí estaremos viéndonos el martes como costumbre a las 9 de la mañana. Y pues con el deseo y saludos para todos los que nos ven y nos siguen por este medio, Ministerio de Adoración al Señor. Bendigo a mis hijos, bendigo a mi familia y bendigo a todo el pueblo de Pátzcuaro y a todo México y a todo el mundo, hasta donde llegue esta señal por medio del internet. Y los bendigo en el nombre de Jesucristo y pensemos y valoremos que la palabra de Dios no es una religión,
que la palabra de Dios es amor, y es una obediencia, y es una cruz, porque también es un sacrificio. Bendiciones, y hasta la próxima.